Buenas tardes, mi nombre es Iván Robert Luis Valdayac Almonte, coordinador de la Defensa Pública de la provincia de Espaillat y también docente de la Universidad Federico Enrique Carvajal, UFE. Hoy vamos a tener a cargo la unidad número 5 del curso denominado Infracciones de Derecho Penal en cuanto a las infracciones penales. Como podemos ver, las infracciones penales tenemos que dividirlas en cuanto a su naturaleza en tres. Primero, contravenciones que tienen que ver con simples multas, las multas que le puede dar el Intran dentro de la carretera si se pasa una luz roja o cualquier tipo de infracción que tenga que ver con multas y este tipo de cuestiones. También están los delitos que tienen penas correccionales y tenemos también los crímenes que tienen penas aflictivas o infamantes, que son penas ya más gravosas que tienen que ver con penas de 20 hasta 30 años. También existen elementos constitutivos o elementos que nosotros podemos verificar de tipos de infracciones. Por ejemplo, las infracciones continuas son esas infracciones en el cual el autor del hecho punible realiza varias acciones, pero esas acciones van encaminadas a simplemente sancionar un tipo penal. Por ejemplo, cuando se realiza el tipo penal de robo, el que sustrae una cosa ajena de manera fraudulenta de propiedad de otra persona, se califica o se tipifica como robo, ¿verdad? Que es en la norma penal por el artículo 379. Pero que cabe destacar que si esta persona sustrae la cosa ajena y lo hace con violencia o lo hace con uso de armas, entonces ese es un robo agravante, pero solamente se sanciona con un tipo penal de robo, pero robo agravado. Tenemos también otro tipo que son las infracciones sucesivas, es cuando el autor del hecho realiza varias actuaciones ilícitas o antijurídicas, pero esas actuaciones antijurídicas reprochables por la sociedad se pueden tipificar en varios tipos penales dentro de la norma penal o una norma especial. Por ejemplo, cuando la persona realiza ese mismo robo, esa persona puede utilizar el arma de fuego, puede realizar con violencia, pero también esta persona, para caracterizar el robo, puede ser que le haga un daño más grave a esta persona, y por eso son hechos sucesivos y se pueden tipificar varias normas además del robo. Puede ser que haya robo también con el tipo penal de homicidio, que sería crimen seguido de otro crimen. También tenemos las infracciones conexas. Las infracciones conexas es cuando más de unos autores del hecho hacen el contubernio o una asociación de malhechores para constituir un tipo penal o para consumar un hecho punible o antijurídico ante la sociedad. Entonces, cada uno tiene una participación. En el caso del robo, para poner como ejemplo, que lo pusimos como ejemplo de origen, podemos ver que en el robo hay una persona que puede conseguir el transporte para trasladarse, otro puede conseguir el arma de fuego y otra persona puede ser el autor material, el cual entra a la casa de la persona que va a sustraer los bienes y puede ir con el arma de fuego y sustraer los bienes. Todo el mundo ahí tuvo una participación y se pudo ver que todo tenía un fin y fue para constituir el tipo penal de robo. También tenemos infracciones simples. En este caso, las infracciones simples son simplemente algunas cuestiones que nosotros no tomamos en consideración y se podría dar como un tipo penal. En cuanto puede ser en un manual de procedimiento de una empresa, esta persona no realizó una cuestión que tenía que ver dentro de la empresa, y eso puede constituir una infracción penal, pero una infracción penal totalmente leve. También existen elementos constitutivos de la infracción, elementos constitutivos que podemos ver. En este caso, puede ver elementos especiales, elementos generales y también elementos accidentales. ¿Cómo podemos ver los elementos generales? Los elementos generales podemos descifrarlo, verlo como se caracteriza por usted poder verificar la infracción en sí. Si es el caso de robo, de homicidio, de una sustracción de menores, se puede encaminar a que ese elemento general te va a concebir de dónde se extrae ese tipo penal. En cuanto al elemento especial, tiene que ver en la infracción en sí, dónde se encuadra la norma
ese tipo penal. En el caso de homicidio, en el artículo 295 del Código Penal Dominicano, porque es de manera especial y te especifica. También podemos ver el tipo penal accidental. ¿Por qué es accidental? Porque cuando el autor del hecho realiza un tipo penal, puede tener un elemento agravante y un elemento atenuante. En el elemento atenuante puede ser que haya un robo famélico, o sea, el robo en el cual se realiza por la necesidad que usted tiene, quizás de alimentar a su hijo o de alimentar a su esposa y usted no tiene la capacidad económica. En el caso del agravante, dimos un ejemplo anterior que puede darse cuando la persona realiza el robo y cuando realiza esa acción antijurídica e irreprochable, esa persona lo agrava. ¿Por qué razón? O pudo ser que se entrometiera a la casa de la persona que le va a sustraer, o puede ser que a la persona que va a robar, a sustraer los bienes ajenos, puede ser que lo violente, lo agreda físicamente, o puede ser que lo haga con uso de armas, y a eso es lo que nosotros llamamos agravante. Podemos ver también otros tipos de elementos del delito, que el delito lo podemos ver como esa acción antijurídica típica que se encuentra encuadrada dentro de la norma y que es reprochable por la sociedad y que tiene un elemento de punibilidad. Entonces, cuando vemos eso del delito, que también lo podemos concatenar con la infracción, aunque el delito, como dijimos anteriormente, es más fuerte que la contravención, porque la contravención es simplemente cuestiones de multa, de simple policía. Cuando hablamos ya de delito, hablamos de una cuestión totalmente más grave y existen elementos que se pueden verificar como un elemento material, un elemento moral y un elemento legal. El elemento material es la acción o la omisión que realiza el autor del hecho. El elemento legal significa que eso que está realizando el autor del hecho está dentro de la norma, tipificado en la norma. En el caso del robo, en el artículo 379, el homicidio en el artículo 295 del Código Penal Dominicano. Y el aspecto moral es ese aspecto donde la persona tiene discernimiento, tiene la voluntad, intención, tiene esa capacidad para realizar el hecho punible. En cuanto a los crímenes, nosotros podemos ver que los crímenes, como dijimos anteriormente, tienen penas y se sancionan con penas aflictivas y infamantes. ¿Por qué razón? Porque esas penas son más graves. Eso estamos hablando en el caso de torturas y barbaries, estamos hablando en el caso de secuestro, otro tipo de casos como puede ser el genocidio. Esas clasificaciones también en cuanto al crimen nosotros podemos denominarlo en varios elementos que podemos ver. Podemos ver el elemento doloso, que es la intención que tiene el autor de realizar el hecho punible, el elemento culposo o intencional, que tiene que ver que esta persona no tenía la intención de realizar el hecho punible, no tenía la intención de realizarlo, pero esta persona no quiere decir que no es culpable. Ahí estamos en los casos de accidentes de tránsito. La persona no tiene la intención de causar ese riesgo, de causar ese accidente, pero la realiza y está encuadrado en la norma. También están un elemento preterintencional, el cual el autor del hecho tenía fijado cometer una acción antijurídica típica, pero se le fue de la mano, entonces cometió un hecho más gravoso. La persona que entra a una casa, va a sustraer bienes ajenos en horas de la noche, va con un arma de fuego, cuando sale el dueño de la casa, esta persona arremete contra el dueño de la casa y lo mata. Él no tenía la intención de matar, pero fue a robar y se dio esa cuestión accidental y tuvo que causarle la muerte, y a eso llamamos ese tipo de elemento preterintencional. También nosotros queremos hablar un poquito, además de esos elementos, de las contravenciones, de los delitos, de los crímenes, hablar un poquito ya de la criminalidad organizada. La criminalidad organizada tiene que ver con ese contubernio, esa asociación totalmente ilícita con un grupo de personas, un conglomerado, que tiene por finalidad cometer ilícitos penales y a veces ilícitos penales graves. Podemos poner como ejemplo esas asociaciones de malhechores en el cual se organizan para poder trasladar
sustancias controladas. Podemos dar un ejemplo en el cuarto de las mulas, cuando van al aeropuerto, cargan a la persona en el estómago con sustancias controladas, dígase drogas, éxtasis, cocaína, marihuana, y esa persona la trasladan. Pero no simplemente esta persona está dentro de este engranaje o esta organización delictiva, sino que existe un autor intelectual, existe una persona también que es la que facilite el dinero, otra persona también que puede ser que facilite el transporte y otros medios también para que se pueda dar ese engranaje y esa organización criminal que se podemos caracterizarla como una empresa o como una institución delictiva.